El traje de baterista y ahora me pongo el de predicador. Bendito Dios que nos permite servirle con amor. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Voy a estar leyendo la Reina Valera de 1960, que es la versión que a mis hermanos les gusta allá en Caléxico, y entonces es la que uso. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos. Señor Dios, hoy venimos a celebrar tu presencia, tu gloria, agradecer por tu salvación, por tus provisiones diarias y por tu gracia abundante y sobreabundante para todos los que hoy estamos aquí, Señor. Gracias, bendito Dios, que nos das el pan del cielo, que es tu palabra, Señor, para alimentarnos, bendito Dios, pero también para ser corregidos, ser exhortados y desafiados a vivir como tú esperas que así hagamos. Señor, que todos los que hoy van a escuchar podamos abrir el corazón y podamos obedecer, y que me uses a mí con poder y autoridad, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Los que pronto no me conocen, soy Miguel Ángel Restrepo, soy pastor aquí en Caléxico de la Iglesia El Camino, Mexicali, también la Iglesia El Camino. Les manda muchos saludos mi esposa y mis hijos, que en este momento pues están llevando el servicio allá en Mexicali a esta misma hora. Mis amados hermanos, les doy muchas gracias al Señor por la invitación que me da y el privilegio de predicar su palabra. Y pues no me esperaba que ya después, creo que llevo unos 2 años sin tocar la batería, hoy me permitió tocar la batería, y me perdonan si les ensordecí un poquito, pero es la emoción de tanto tiempo sin tocar la batería. Ahí rompí unas baquetas, ahí me mandan el bill por eso. Pero bueno, bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, cuando yo era niño, teníamos por costumbre en Colombia, recuerda el tiempo en el que había un solo televisor en la casa, por allá en los años 80. Algunos nos tocó la televisión que era blanco y negro. ¿A cuántos les tocó? ¿Cuántos ya se revisaron las rodillas? ¿Ya están en orden? Bueno, los que ya la rodilla nos va tronando, teníamos una sola televisión, y entonces era obligatorio a cierta hora que toda la familia viera la novela. En este caso, en Colombia, son muy famosas las novelas. Pero yo era muy jovencito y no entendía. Hay veces que los novios de las novelas se enamoraban, se besaban, se decían muchas cosas bonitas, pero muchas veces a la mitad de la novela se escuchaban palabras como: te odio porque te amo. Y yo, ¿cómo? No entiendo. Y otra: entre más te amo, más te odio. Y del amor al odio hay un paso, ¿no? Dicen por allí. Pero yo no lograba entender eso. Para mí eso era una contradicción. Sin embargo, no era una contradicción. Es a lo que se le llama paradoja. Cuando escucha usted palabras como: al avaro las riquezas lo hacen pobre, parece una contradicción. Al avaro las riquezas lo hacen pobre. ¿Pero pobre de qué? ¿Cierto? Entonces, en ese caso, es una paradoja y tiene un sentido si tú lo encuentras. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando empezamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, empezamos con una frase que pareciera contradictoria, pero no es una contradicción, sino que es una paradoja. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate y en la gracia. Y cuando uno lee al principio superficialmente, uno entra en un conflicto, porque entendemos bíblicamente que la gracia es gratis. Amén. La gracia es un regalo que se recibe. No tenemos que nosotros esforzarnos para recibir la gracia.
La Biblia dice claramente que somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me gané el favor de Dios. Yo me gané la gracia y el perdón porque me esforcé. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la Biblia dice que entonces hay que esforzarse en la gracia, entramos como en una dificultad allí en la mente. Lo que quiere decir el apóstol Pablo, mi amado hermano, es que si usted, que hoy está en este lugar y me está escuchando, si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted cree que Él es el Mesías prometido, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por propiciación y en redención de nuestras culpas y pecados, que Él resucitó entre los muertos, vive para siempre y Él volverá. La Biblia dice que por creer usted eso en su corazón, usted es salvo. Usted recibe la salvación gratuitamente. ¿Qué dice la Escritura? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero si creyeres donde en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Tú has recibido la gracia. El Señor te ha perdonado, te ha limpiado, te ha dado una nueva vida. Es algo maravilloso. Sin embargo, ahora que estamos en la gracia, la Biblia también nos exhorta a que tenemos una misión. Y como dijo mi hermano Carlos Padilla, tenemos una guerra. Hay enemigos por doquier. Hay situaciones peligrosas y hay un deber que tenemos que cumplir y que no podemos descuidar. Por eso es que tenemos que esforzarnos, así estemos en la gracia. Uno de los graves problemas y de las cosas que entristecen más probablemente a las madres, a los padres, pero a nosotros los pastores, son situaciones como las que pasó esta semana. Esta semana un joven conocido de la congregación, él hace muchos años, 2 años, había estado en las drogas, pero ingresó a un centro de rehabilitación en Tecate y ya llevaba 2 años limpio, 2 años sin consumir, servía en la iglesia en Tecate, estaba muy bien, ya lo tenían a cargo de muchas cosas, se le veía un fruto, entonces ya se le daba responsabilidad. Sin embargo, este fin de semana, por motivo del cumpleaños de una hermana que ya tiene mucha edad, lo invitaron a él y a los otros muchachos para que fueran a la fiesta. Lo triste, lo trágico fue que al otro día, a medianoche, llegó la llamada de que lo encontraron muerto al joven con una sobredosis de un momento a otro, de la nada. Nos dejó desconcertados a todos, llorando, tristes. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó allí? Si este joven estaba muy bien. En esta vida cristiana hemos encontrado cantidad de personas que un tiempo estuvieron bien, pero luego abandonan las filas de la fe. Empezaron contigo probablemente hace tantos años y hoy muchos de ellos hasta ateos se hacen llamar. Cristianos que se casan en la fe cristiana, pero luego se divorcian por adulterio o por diferencia. Y muchos inclusive van a la cárcel y no por predicar el evangelio, sino porque han robado o han asesinado o han hecho algo malo, pero ellos son cristianos. Iban a una iglesia, se bautizaron, inclusive muchos de ellos estaban en el ministerio. ¿Qué fue lo que pasó allí? Muchas personas se quieren sentar en el trono de Dios y tratar de debatir acerca de la soberanía, la predestinación, los elegidos, y toda esa teología es buena y es importante. Pero el problema es que a nosotros aquí en la tierra nos corresponde ser responsables. Amén. A nosotros nos corresponde tomar decisiones y caminar de tal manera que el enemigo no mine nuestras vidas y veamos este tipo de bajas. Probablemente si yo llamara a alguno de ustedes al frente, cuéntenos, ¿conoce a alguien que le pasó algo así? Y casi todo el mundo tiene la historia de alguien que fue a la iglesia y terminó de manera trágica. ¿Qué fue lo que pasó allí? No entendieron el sentido de vivir en la gracia. No entendieron. Es la gracia, vivir en la gracia es depender 100% de Dios. No dependemos de nuestra opinión, no dependemos del mundo, no dependemos del gobierno, no dependemos de nuestra naturaleza.
dependemos 100% de Dios y confiamos en su plan. Amén. Eso es vivir en la gracia. Pero ese plan y esa dependencia implica que ese mismo Dios que nos salva y ese mismo Dios que nos sostiene también nos manda a esforzarnos. Amén. Y ese es el título del mensaje de hoy. Esfuérzate en la gracia. Si te llegan a preguntar de qué habló el pastor Restrepo, él habló de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros, los cristianos, creemos 100% en la soberanía de Dios. Cantamos un himno que dice, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Confiamos que todo lo que sucede sobre esta tierra hace parte de un plan soberano de Dios, pero también creemos 100% en la responsabilidad que tenemos delante de Dios y que cada persona será juzgada por sus actos, sean buenos o sean malos. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso vamos a encontrar que en la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo, ya anciano, está en la cárcel, ya él sabe que le van a cortar la cabeza por ser ciudadano romano. Esa era la manera en la que ejecutaban a los ciudadanos romanos. Él sabía que ya Dios le había revelado que ya esta era su última etapa. Él va a escribirle una carta a su discípulo, al cual llama mi hijo. Es más que un hermano en la fe. Él lo ama tanto, él lo engendró, por decirlo así, en la fe, le enseñó el ABC del cristianismo y después de haberle enseñado, le encomendó ir a predicar, ir a extender la obra del Señor Jesucristo. Pero al igual que a Timoteo, a nosotros también nos pasa que cuando somos cristianos y vamos a la calle, ya sea a servir, ya sea a predicar o ya sea a tener una vida normal, ¿con qué nos encontramos? Con dificultades. Nos encontramos con problemas, nos encontramos con peligros, con tentaciones, con caídas, con traiciones. Y los que servimos al Señor en la predicación muchas veces nos encontramos con la frustración de que nuestros propios discípulos muchas veces caen, o como le pasó a él, que Alejandro el Calderero se fue en contra de él y hasta lo acusó delante del mismo juzgado romano. Esas cosas duelen, mis amados hermanos. Cuando un amigo te traiciona, cuando tu esposa te traiciona, eso duele mucho. Y al parecer Timoteo estaba tambaleando. Por eso, allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Vamos a ella. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 7. Pablo le va a decir a él: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Timoteo fue discípulo del apóstol Pablo. ¡Qué privilegio tan grande! El apóstol Pablo no solamente tenía un vasto conocimiento de las Escrituras, sino que había recibido revelación directa del Señor Jesucristo, enseñado directamente por él. Un hombre ungido con el Espíritu Santo para manifestar señales, milagros y prodigios que lo acreditaban como un verdadero apóstol de Cristo. Qué privilegio ser enseñado y ser discipulado y ser llamado como hijo espiritual de alguien con esta envergadura. Sin embargo, al parecer, Timoteo estaba enfrentando circunstancias que le podrían estar causando desánimo, y el fuego, el ardor de su vida, al parecer, probablemente estaba apagándose. Hermano, no sé cómo tú viniste el día de hoy, hermana amada que vienes el día de hoy. No sé si tú estás pasando por momentos en los que ya la oración no fluye de la misma manera. En que cuando lees la Biblia, las letras como que se te esconden, como que pasas más tiempo en el celular y haciéndole así pasó media hora, pero al juntar las manos y orar, crees tú que pasó una hora y mentiras, llevas solamente 15 segundos orando.
Venías al principio, te sentabas en las primeras sillas de la iglesia, cantabas, alababas, levantabas las manos, pero probablemente has ido experimentando que el fuego se ha ido apagando. Hoy vengo a decirte, cuidado, cuidado. No importa quién fue tu maestro, no importa cuál fue tu escuela de discipulado, no importa las experiencias que hayas tenido en el pasado, si tu fuego se está apagando, cuidado. Porque es indispensable que nosotros mantengamos ese fuego encendido. La pregunta es, Pablo le dice a Timoteo, enciende el fuego, aviva ese fuego. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer cuando un fuego se está apagando? Pues mi amado hermano, muchos empiezan a soplar, ¿cierto? Cuando usted está haciendo una carnita asada. A ver, ¿cuándo fue la última carnita asada que hicieron? Me dijeron que aquí en Hotville hacen muchas carnitas asadas. ¿Y qué pasa cuando la llamita se está apagando? Hay que empezar, ¿qué? A moverle por algún lado, ¿cierto? Hay que empezar a esforzarse para que no se nos apague la llama. Así que el apóstol Pablo, básicamente, allí en el capítulo 2, le va a decir a Timoteo, y el Espíritu Santo nos va a decir a todos nosotros los que estamos aquí, que si nosotros queremos, mis amados hermanos, depender de la gracia de Dios y vivir en la gracia, tenemos que esforzarnos. Y para eso tenemos que asumir 3 roles, 3 papeles, 3 identidades que el Señor ya nos dio. Esto no es solamente una metáfora. Esto no es solamente algo que usted se va a imaginar. No, mi amado hermano, hay 3 roles que el Señor le dio a sus hijos. Levánteme la mano los cristianos. A ver, quiero ver a los cristianos. Los demás, arrepiéntanse, reciban a Cristo y bautícense y el Señor les perdona sus pecados. Toda persona que es cristiana no solamente es llamada cristiana, no solamente hijo de Dios, sino que en primer lugar usted se convierte en un soldado. Es lo primero que nos va a decir la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Dice la escritura, Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que lo primero que tú y yo tenemos que entender, una vez fuimos arrebatados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz admirable, ¿cuántos dicen amén? ¿O usted todavía está viviendo en tinieblas? ¿Es usted todavía un esclavo del pecado, de Satanás? ¿Es usted un esclavo? Si usted cree que usted es un esclavo, reciba a Cristo en su corazón, porque el que tiene al Hijo es verdaderamente libre. Todos los que hemos creído en el Evangelio hemos sido liberados. Ya no somos parte del reino de las tinieblas. Pero la Biblia dice que entonces ahora tú eres reclutado. El Rey de Reyes, el comandante de los ejércitos del pueblo de Dios, ahora te dice, eres salvo, te amo mucho, pero póngase el uniforme porque usted es, ¿qué? Soldado. Esto no es, mis amados hermanos, metafórico, porque la Biblia dice en Efesios, mis amados hermanos, que nosotros estamos en una guerra espiritual y que nuestra lucha es constante, es fiera, es recia y no se cansa esa lucha. La Biblia dice que esa lucha no es contra su suegra, no es contra su cuñado que siempre le pide dinero y nunca le paga, no es contra el que todos los días le cobra. La lucha es contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para decirlo en un cristiano más contemporáneo, demonios, espíritus inmundos, que están allí para traer tropiezo, traer opresión, traer mentira, manipular la gente que está a nuestro alrededor, con el objetivo de que el fuego se nos apague, que dejemos de depender de Dios, que abandonemos nuestra profesión y que terminemos siendo un proverbio, una vergüenza, lastimosamente, para la fe cristiana. La meta de un soldado es vencer. Diga conmigo, mi meta es vencer. Dígalo fuerte, mi meta es vencer. ¿Qué dice la Biblia? Sois más que vencedores. Como soldados no estamos llamados a la derrota. Hay veces pareciera que estamos derrotados, pero no, mi amado hermano, siempre nos levantamos. ¿Por qué? Porque somos soldados.
Estamos llamados a vencer, pero estamos llamados a defender. Esa es la misión de un soldado. Un soldado recibe las órdenes de su general para conquistar, para atacar, pero también para defender su guarnición. La Biblia nos va a decir en este caso específico que el soldado sufre penalidades. Mi amado hermano, probablemente has escuchado por allí personas que dicen: venga Cristo, pare de sufrir. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Pare de sufrir, te dicen. Pues mi amado hermano, el apóstol Pablo dice: bienvenido a sufrir penalidades como soldado. La diferencia es que cuando estabas en el reino de las tinieblas no tenías las herramientas para enfrentar las penalidades de esta vida, pero ahora tienes a Cristo, tienes la armadura de Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes a la iglesia, tienes la oración, tienes todos los elementos para vivir en victoria y de gloria en gloria. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué es una penalidad? Según el diccionario, penalidad significa trabajo aflictivo. No es un trabajo en el que usted se goza. No es un trabajo en el que usted está allí viendo el celular y por encima atendiendo a la persona. No, dice trabajo aflictivo. Es decir, un trabajo difícil. ¿Es una molestia o es una incomodidad? Usted y yo, que somos soldados, tenemos que entender básicamente, y en este momento no voy a profundizar en eso, pero yo fui soldado. Cuando yo estuve en Colombia, muy joven, a los 17 años, yo fui soldado del ejército de Colombia. Y alguna de las penalidades que los soldados sufren es que en primer lugar usted jamás se puede vestir como usted quiera. Usted cambia su manera de vestir porque usted ahora tiene que llevar la identidad del ejército de su país. Usted no se levanta a la hora que usted quiera si usted es un soldado. La levantada en el ejército de Colombia es a las 4 de la mañana. Allá no se puede 5 minutitos más, 5 minutitos más, no. Si usted pedía 5 minutitos más, llegaba el dragoneante y tomaba una tabla y le pegaba. ¡Pa! A mí me tocó y me pegaron unos tablazos, mi amado hermano. El soldado no opina. El soldado no opina. El soldado solamente dice: mande usted a sus órdenes, como usted ordene. Él no cuestiona, el soldado solo obedece. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Ya van entendiendo cómo es la cosa. ¿Se acuerda que a usted le dijeron: dígale a Cristo, hoy eres mi Señor y mi Salvador? Pero muchos solo quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, es para obedecerlo. El soldado está bajo otro código de justicia. ¿Sabía usted que a un soldado no lo juzgan según el Código de Justicia Civil, sino según el Código de Justicia Penal Militar? Es un código diferente. Por eso, mis amados hermanos, el soldado no puede participar de la vida civil normal. Por eso es que Pablo le va a decir a Timoteo: el que ha sido reclutado como soldado no se enreda. Diga conmigo: no me debo enredar. ¿Qué es enredarse? Usted ya sabe. Ay, andas como enredado, hermano. La Biblia dice en la parábola del sembrador que hay una semilla que cae entre espinos y los espinos ahogan la semilla. También podríamos hablar que esos espinos enredan. Son las cosas de este mundo. Cuando tú y yo pasamos de las tinieblas a la luz admirable y nos bautizamos en agua. ¿Cuántos aquí están bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Levántenme la mano. Muy bien, esto es para ustedes. Porque ustedes que se bautizaron en agua, públicamente fueron a las aguas y dijeron: yo estoy muerto con Cristo, sepultado con Cristo, he muerto al mundo, he muerto al pasado, he muerto a mi voluntad, y ahora al salir de las aguas vivo una vida nueva juntamente con Cristo. Amén. Ahora somos santos, pertenecemos al reino de Dios. Por eso Pablo dice que hay que poner la mirada en las cosas de arriba. El soldado no puede, mientras es soldado, hacer negocios, no puede votar, no puede hacer un montón de cosas que hacen las personas en el gremio civil. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque ellos están bajo otro código. Y tú y yo, mis amados hermanos, no estamos bajo el mismo código de este mundo. Por eso no nos podemos enredar.
No nos podemos enredar en esta vida, y eso es lo que le pasa a las personas que empiezan a enredarse. Oye, que salió horas extras, que salió un viaje, que salió, mira esta muchacha, mira esto nuevo que pasó, tranquilo, tú lo puedes dominar, no pasa nada. ¿Y qué va sucediendo? Que poco a poco, vas tú y yo perdiendo la compostura como soldados, y ahí es donde viene el enemigo a poner la mina. Todo cristiano es un soldado, pero no todos son buenos soldados. Mira el que está a su lado, él es un soldado, ha sido reclutado. No es que se lo imagina, no es una metáfora, es un soldado. Probablemente usted no lo ve así o usted no se ve así, pero el diablo sabe que usted es un soldado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que hay buenos soldados y malos soldados. Uno de los orgullos que tiene los Estados Unidos de Norteamérica es tener el mejor ejército del mundo, es tener el mejor armamento, y por eso hasta el día de hoy sigue siendo una gran potencia, la potencia número 1 en el mundo. Hasta ahora nadie se atreve a hacer guerra con Estados Unidos por sus soldados y por su armamento. En tiempos del Señor Jesucristo eran los romanos, los soldados romanos eran los mejores del mundo, organizados, disciplinados, infranqueables, obedientes. Y esto, mis amados hermanos, hacía que el imperio fuera firme y hace que los Estados Unidos sea una nación firme. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Imagínense que de un día a otro todos los soldados empiecen a ser como nosotros somos cristianos. Imagínense que los soldados del ejército de Estados Unidos empiecen a comportarse en su milicia como nosotros nos comportamos en nuestra milicia cristiana. Levantándonos a la hora que queramos, leyendo cuando queremos, si voy a la iglesia es cuando me nace o no me nace, obedeciendo al Señor cuando yo quiera, sin ninguna... ¿Qué pasaría? Cae la nación, caen en guerra. Cuando yo fui soldado sucedió que estábamos en los tiempos de la guerra contra la guerrilla allá en Colombia, y estábamos en una guarnición, y lastimosamente los soldados se relajaron solamente un día, se relajaron. Yo estaba presente. El comandante rentó películas pornográficas para que todos los soldados las vieran, allí en el batallón. Y cuando yo llegué, yo estaba empezando en la fe cristiana y todos estaban viendo pornografía y usted sabe qué más cosas haciendo, fumando, relajados. Ese día llegó la guerrilla y la guerrilla mató a un montón de soldados, y al comandante, mis amados hermanos, lo tomaron y lo colgaron de sus partes íntimas, y fue un escarnio, fue una cosa muy salvaje, fue muy sangrienta que yo viví. ¿Por qué? Porque ellos se relajaron, porque no tomaron su postura como soldados. Mis amados hermanos, el Señor nos dice a nosotros: esfuérzate, toma tu papel de soldado, no te mandas a ti mismo, sufre penalidades. El soldado, mis amados hermanos, le hablan feo. Sí, a nosotros nos hablaban feo, nos humillaban, pero ¿sabe qué teníamos que hacer? Firmes, para adelante. Que no hay comida, no importa, seguimos adelante. Tú y yo como cristianos tenemos que entender esto. No somos soldaditos de azúcar que se deshacen con el agua, ni somos soldaditos de chocolate que se deshacen con el calor. Somos soldados de Cristo, llenos del poder del Señor, con la armadura de Dios, y estamos llamados a vencer, pero a defender también a los que apenas están empezando, para que este reino crezca y sea glorificado el Señor en esta tierra. Amén. Esa es nuestra labor en esta tierra. ¿Por qué Pablo dice que eso hace el soldado? Dice, para agradar al que lo reclutó. ¿Qué quiere hacer el soldado? Mi sargento, lo que usted ordene. Mi coronel, lo que usted ordene. Llevo en alto mi nación. Soy soldado de los Estados Unidos y llevo con orgullo mi bandera y mi patria. Lo hace por amor a su pueblo. El Señor está diciendo, ahora tú sufre penalidades por amor a tu Señor. Tú dices que amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces tienes que asumir esa postura y así vas a agradar a tu Señor. Amén. Diga conmigo, soy soldado. Ahora ya usted si es bueno o malo, pero es soldado. Padres de familia, sus hijos, su esposa, dependen mucho de su labor como soldado. Dependen mucho de su labor espiritual como soldado.
Así que los invito el día de hoy a vestirse con esa armadura y llevar en alto la bandera del reino de Dios. Pero Pablo no está diciendo que solamente somos soldados, sino que también está diciendo que una vez nosotros somos salvos, ahora somos atletas. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 2. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta del que aquí está hablando, aunque pudiera considerarse que puede ser alguien que corre, normalmente se presume que está hablando de los luchadores de la lucha grecorromana. ¿La conocen ustedes? Los que se agarran así y el uno tiene que someter al otro. Se supone que se está hablando de eso. Al igual que el soldado, el luchador tiene que abstenerse para vencer. Un atleta tampoco puede desvelarse, tampoco puede pasar la noche bebiendo y pasándola como él quiere. No, tiene que tener una disciplina si es que quiere vencer. Hago una pregunta, ¿alguien aquí quiere vencer? Solo uno. No, bueno, gloria a Dios. Con esa le hacemos. ¿Cuántos quieren vencer? Ok, entonces hay que abstenerse. Pero en este caso, el soldado lo hace por amor, para agradar a su Señor, pero aquí nos está diciendo que el deseo del atleta es la corona. ¿Estamos entendiendo? Lo que motiva al soldado es agradar al que lo tomó por soldado. Lo que motiva al atleta es la ¿qué? La corona. ¿Cuál es nuestra corona, mis amados hermanos? Dice la Biblia que un día, cuando estemos delante del Rey de Reyes, Él nos dirá: mi buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. La corona de vida, la corona gloriosa. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, lo que nosotros queremos. Al igual que soldados, todos somos luchadores, pero algunos no son buenos luchadores y otros sí. Algunos son atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tienen una buena dieta, madrugan, tienen una disciplina y son buenos para correr o para luchar, dependiendo de la disciplina, para boxear, pero se disciplinan. Pero lastimosamente dentro de las filas, dentro de los equipos olímpicos de la fe cristiana, hay un montón, y perdónenme, de atletas panzones, de atletas perezosos, que no se sabe ni Juan 3:16, que hemos aprendido que como el Señor Jesucristo cuando fue atacado por Satanás, Cristo le respondía con la palabra, ¿cierto? Con la Biblia. Y entonces hay algunos hermanos que como no tienen disciplina de atleta, viene el enemigo a tentarles y recuerdan, sí, el pastor nos dijo que teníamos que enfrentar al enemigo con versículos. A ver, ¿cuál versículo? ¿Cuál versículo? Ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. En Colombia decimos, Dios da pan al que no tiene dientes, y nos inventamos un montón de versículos que no están en la Biblia. ¿Y qué hace el enemigo? Se ríe. Mis amados hermanos, hay luchadores buenos y hay luchadores malos. El objetivo, présteme mucha atención, del luchador grecorromano es someter. Diga conmigo esa palabra, someter. El luchador grecorromano no golpea ni pega patadas para que el otro se desmaye, sino que lo que es someterlo hasta que la espalda quede en el piso y 1, 2, 3, ya, ahí ganó. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, que nosotros estamos llamados a someter nuestra carne al señorío de Cristo. Pero inclusive la Biblia dice que el Señor nos dio autoridad para someter espíritus inmundos, mis amados hermanos. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hago una pregunta, ¿la palabra resistir es atacar al diablo? No, resistir es ¿qué? Estar firme, estar firme. Entonces, mis amados hermanos, se necesita la disciplina, los elementos, se necesita la llenura del Espíritu Santo, se necesita todo lo que la Biblia ya, el Señor nos ha dicho que nos ha dado para someter al diablo. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? Que hay un montón de cristianos sometidos al diablo. No someten al diablo,
pero sí están sometidos al diablo. Y no porque el diablo tenga poder de esclavizar a un cristiano verdadero, pero ya lo tiene tan manipulado, lo tiene tan controlado, lo tiene tan engañado, que el cristiano ya hasta duda de la palabra de Dios y de la fe. Eso es lo que hemos estado viendo estos días, mis amados hermanos. Algunos de mis héroes que yo admiraba en el pasado, cantantes cristianos, no voy a decir nombres, pero que antes profesaban una fe limpia, y hasta el día de hoy hasta cantamos alabanzas de algunos de estos varones. Hoy en día profesan que dudan de si la Biblia es la palabra de Dios. Dudan de doctrinas elementales de la fe. Van al psiquiatra, al psicólogo, tienen que hacer un montón de cosas porque dicen que tienen problemas mentales, pero están sanos. Simplemente es la duda por no someterse ¿a quién? A la escritura, tal cual como está. Le dan más prioridad a la filosofía, le dan más prioridad a lo que les parece bonito que lo que llana y básica y elementalmente dice la Biblia. Todo lo quiere cuestionar. ¿Qué termina sucediendo? Que en vez de someter al enemigo, termina él sometido del enemigo. ¿Estamos entendiendo eso? Mis amados hermanos, muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia, alabamos al Señor, y allá afuera nos está esperando el compadre, sí, el enemigo. Porque aquí muchos de nosotros ponemos cara de cristianos, pero apenas vamos a la intimidad de la casa, allá nos está esperando el compadre diablo que nos dice: pon esta película, tómate esto, habla con este otro. ¿Y qué haces tú? Le dices: uy, sí, buena idea. Y lo haces. ¿Y qué es eso? Someterse al enemigo. ¿Y qué termina pasando? Todas las tragedias de las que estamos hablando aquí. Tú y yo estamos llamados a pelear legítimamente. Mira lo que dice ahí: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando yo llegué a Mexicali, había un dicho entre los mexicalenses que ya casi no escucho, le doy gracias a Dios. El dicho era: el que no tranza, no avanza. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes lo llegó a decir? El que no tranza, no avanza. Entonces hay que mentir, hay que dar dinerito por debajo, y así sucesivamente. Pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a tomar atajos. El Señor no nos ha llamado a nosotros a sobornar. El Señor no nos ha llamado a nosotros a pelear ilegítimamente, sino que somos luchadores que pelean con las reglas del reino de los cielos. Así parezca que en esta tierra perdamos, estamos ganando en el reino del Señor. Ya dice la Biblia claramente que es mejor perder una mano en la tierra y no llegar con todo el cuerpo al infierno. Dice el Señor: mejor que se le corte la mano, mejor que se le corte el ojo. Y eso también significa de que van a haber momentos en la vida en el que van a haber negocios, amistades, situaciones que te están enredando, que te están menguando, que están succionando tu vitalidad cristiana, y ahí te va a tocar tú decir: yo soy un luchador y voy a luchar la fe legítimamente. No voy a cambiar las reglas, la palabra de Dios es la palabra y yo haré su voluntad. Y así parezca que estás perdiendo, la Biblia dice que si tú lo haces de esa manera, con la fe del reino de Dios y peleando con las armas del Señor y bajo las reglas del Señor, tú eres un más que vencedor. Así llegues a ser un Policarpo que terminó muerto, quemado por su fe. Así termines como un John Huss, también quemado. O como el apóstol Pablo, sin cabeza. La gente podría decir: mire, ahí quedaron los vencedores. Sí, ahí quedaron sus cuerpos, pero llegaron a la gloria del Señor y recibieron la alabanza de aquel que es el que nosotros esperamos. Que diga: mi buen siervo fiel. Le da un aplauso al Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos, mi amado hermano. Diga conmigo: soldado sufre, atleta lucha. Pero ahora Pablo va a decir que somos también labradores. Labradores. Mi amado hermano, la Biblia va a decir ahí en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cuál era la motivación del soldado? Agradar al que lo reclutó. ¿Cuál era la motivación del atleta? La corona. ¿Cuál es la motivación del labrador? Participar de los frutos. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? A cada persona la motiva algo.
Y la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La Biblia dice que cuando nosotros, antes que éramos unas plantas silvestres, el Señor por su gracia nos injertó al olivo, a Cristo. Y Él dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y ustedes están llamados a dar fruto. Y separados de mí, nada podéis hacer. Así que nosotros anhelamos dar fruto, porque sin dar fruto no podemos glorificar al Padre. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Tú y yo, eso va a brotar de nuestra vida. También la Biblia dice, mis amados hermanos, que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Es un fruto que debemos dar. El cristiano no solamente se arrepiente cuando ha recibido a Cristo, sino que se arrepiente constantemente, mis amados hermanos, no para ser salvos, sino para su santificación. Porque todos los días nos damos cuenta que luchamos con el pecado que está en nosotros. Martín Lutero dijo, yo pensé que cuando me iba a bautizar, el viejo hombre iba a quedar ahogado en las aguas, pero el desgraciado sale y sale del agua y tengo que volver y ahogarlo todos los días, golpearlo. John Owen, el puritano del siglo XVII, decía, el pecado como con un palo hay que pegarle diariamente, mortificarlo, porque él siempre va a querer salir de allí. Mi amado hermano, el labrador quiere participar de los frutos, pero claramente dice que para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer primero? Trabajar. ¿Qué dice Proverbios? Que el hijo que avergüenza es en el que el tiempo de cosecha no trabaja. ¿Y qué dice la Biblia? Que tú y yo tenemos que trabajar. Cantamos un himno también que dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Pero algunos hermanos ni trabajan ni oran. Solo quieren recibir del fruto de los demás. Y ahí está el problema. Por tanto, dice Santiago 5:7, hay una virtud que debe tener el labrador. Una es trabajar, ¿cierto? Uno trabaja. El pastor Richard Moore lleva muchos años trabajando y él ha predicado persona por persona, casa por casa, en brigadas de salud, por todas. Eso es el trabajo. Pero uno no trabaja por trabajar, sino que hay algo que uno también tiene, esperanza. Uno trabaja con la esperanza de ver el fruto que germina ¿para quién? Para la gloria de Dios. No para nosotros, no para que nos digan, oh, siervo del Señor, qué bueno eres tú. No, es ¿para quién? Para la gloria del Señor. Pero hay un desespero en nosotros y es fructificar para el Señor. No nos sentimos en paz si no estamos dándole fruto al Señor. Pero Santiago 5:7 nos recuerda esto. Léalo conmigo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire que no dice tenga paciencia hasta que sus hijos crezcan. No dice tenga paciencia hasta el año 2028, sino hasta la venida de Cristo, santo Dios. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Usted y yo, para nosotros poder vivir esta vida cristiana en la gracia, tenemos que trabajar duro como el labrador. Tenemos que labrar la tierra, tenemos que despedregarla. Tenemos que sembrarle abono. Algunos de ustedes han abonado la tierra. Huele rico el abono, te deja un aroma precioso. Después de abonar la tierra, te gustaría ir a abrazar a tu esposa. Ella, porque te ama mucho, te abraza también, pero rapidito te dice, venga, le lavo la ropa. Se llama trabajo sucio. Los cristianos estamos llamados a servir también en las cosas que son sucias. Barrer, trapear, limpiar, lavar baños, servir comida, limpiar heridas. Cosas que mucha gente no quiere hacer, pero la Biblia dice, tenemos que trabajar. Pero por favor, háganlo con esperanza y con paciencia. No se desespere. Hermana, usted que está aquí, que lleva años orando por sus hijos y por su esposo, trabaje y tenga paciencia. Tenga esperanza. Probablemente ya llegó la lluvia temprana y
En cualquier momento llegará la lluvia tardía y ahí en esa lluvia tardía vas a ver germinar aquello por lo cual te esforzaste, y cuando lo veas brotar, te saldrán lágrimas en los ojos y dirás: gracias, Señor, es para tu gloria. Estos hijos ahora te sirven a ti, Señor. Ahora son tuyos. Este marido que era un holgazán, un degenerado, ahora, Señor, me ama, es obediente, sirve, te sirve a ti, Señor. ¿Qué cambio hiciste? ¿Quién hace el milagro? Lo hace el Señor. Martín Lutero dijo: mi trabajo es llevar el evangelio a los oídos de las personas, y el trabajo del Espíritu Santo, llevarlo al corazón. Yo no puedo llevarle el evangelio al corazón de las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Predicamos a tiempo, afuera de tiempo, a toda hora, con toda vehemencia, con todo testimonio, para que alguien, mis amados hermanos, llegue al reino de Dios. En conclusión, mis amados hermanos, en la gracia que nosotros estamos, en la que hemos recibido, mis amados hermanos, gratuitamente, y por la cual venimos a la iglesia y alabamos, cada cántico que expresamos es diciéndole: Señor, no merecía tu amor, pero me lo diste. No merecía que murieras por mí, yo era el que tenía que morir, pero tú moriste por mí, gracias. Yo estaba ciego, pero tú me diste ojos para ver. Yo era torpe, pero ahora entiendo tu palabra. Eres tú, Señor, el que me lo diste. Pero ahora tú me mandas a esforzarme. La gracia, mis amados hermanos, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:10. Él dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero ahí mismito, recuerda esto: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una persona que demuestra ser soldado, que demuestra ser atleta, que demuestra ser un labrador, es una persona que más está demostrando la gracia. Lastimosamente hoy en día hay personas que tienen un falso concepto de la gracia y que creen que la gracia es licencia para pecar. Dios perdona, Dios perdona. Tenemos seguridad, entonces vivamos la vida como queramos. No estás viviendo en la gracia si estás pensando así. Hay muchas personas que dicen: no, pues Dios lo que va a hacer, Él lo hará. Y viven como de manera perezosa y de extrema comodidad, diciendo: no, Dios hará, Él hará. No estás viviendo en la gracia. Hay personas que dicen: no, Dios me trajo a esta tierra a tener dinero, a tener lujos, porque yo soy la niña de los ojos de Dios, Él me ama, por su gracia me ha bendecido. Eso no es vivir en la gracia. El que demuestra la gracia, demuestra el poder sobrenatural de Cristo, que hace que una persona que antes estaba muerta en delitos y pecados, ahora sea un soldado que sufre penalidades, un atleta que lucha legítimamente y un labrador que trabaja y verá los frutos para la gloria del Señor. No sea que ese soldadito por indisciplina termine dado de baja, que ese luchador termine sin corona y que ese labrador termine sin ningún fruto. Y creyendo él que estaba en la gracia, nunca estuvo en la gracia. Que el Señor esa palabra de exhortación y de ánimo la siembre en sus corazones y en el mío, para que sigamos esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que puso, Señor, en mi corazón fervientemente compartir este mensaje. Y te ruego con todo mi corazón que esta semilla, Señor, fructifique en el corazón de tu pueblo y también en mí, porque a mí también me has hablado, Señor. Te ruego, bendito Dios, que todos los que estamos aquí dejemos la pasividad, dejemos las excusas, dejemos los argumentos, bendito Dios, y empecemos a tomar en serio nuestra milicia, empecemos a tomar en serio estos olímpicos, y empecemos a tomar en serio, Señor, esta cosecha que tú nos has dejado para recoger, porque queremos darte el fruto que tú esperas, Señor. Te amamos con todo el corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo. Órele al Señor en esta hora y dígale: lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Dame las fuerzas, dame el vigor,
para seguir adelante sin desmayar. Trae consolación, Señor, a alguien el día de hoy. Trae, bendito Dios, ese avivar del fuego. Que nadie, Señor, hoy se le apague la llama, sino que hagas el milagro, Señor, de encender esa llama. Aviva el fuego de Dios. Aviva el fuego de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, Señor.